Los piratas del Golfo, Riva Palacio. El mar del Golfo de México amanecía con una calma engañosa. Sus aguas, teñidas de reflejos dorados por el sol naciente, ocultaban historias de violencia, ambición y sangre. En la costa, los pobladores comenzaban sus labores cotidianas, ignorando que más allá del horizonte se gestaba una amenaza que pronto alteraría sus vidas. En una pequeña villa portuaria, los rumores circulaban con insistencia. Se hablaba de embarcaciones sospechosas, de hombres armados que aparecían y desaparecían como espectros, de saqueos en pueblos cercanos. Nadie tenía certeza, aunque el miedo comenzaba a instalarse en las conversaciones y en las miradas inquietas de los habitantes. Entre ellos se encontraba don Álvaro, un hombre respetado, comerciante de larga trayectoria que conocía los vaivenes del mar y los peligros de la región. Aquella mañana, mientras revisaba sus mercancías, un viejo marinero se acercó con rostro grave. «No son simples ladrones», murmuró el anciano. «Son piratas, y no vienen de paso». Las palabras cayeron como una losa. Don Álvaro sabía que aquello significaba más que pérdidas materiales. Significaba caos, desorden, vidas truncadas. En alta mar, la amenaza tomaba forma concreta. Una embarcación imponente surcaba las aguas con determinación. Su capitán, un hombre de mirada dura y pasado oscuro, observaba el horizonte con fría estrategia. A su alrededor, una tripulación heterogénea, formada por aventureros, fugitivos y hombres sin patria, aguardaba órdenes. El objetivo era claro: aprovechar la debilidad de las costas, la escasa vigilancia y la riqueza acumulada en los puertos. Cada ataque estaba cuidadosamente planeado, cada incursión dejaba una huella imborrable. Mientras tanto, en tierra firme, las autoridades locales debatían cómo responder. El alcalde, presionado por los comerciantes y vecinos, convocó a una reunión urgente. Se discutieron medidas de defensa, vigilancia nocturna y la posibilidad de solicitar ayuda militar. «No podemos enfrentar esto solos», dijo uno de los asistentes. «Si son tantos como dicen, estamos en desventaja». La tensión crecía. Algunos proponían resistir, otros huir. El miedo comenzaba a dividir a la comunidad. Entre los presentes destacaba un joven llamado Martín. Su carácter decidido contrastaba con la incertidumbre general. Había escuchado las historias de piratas desde niño, aunque ahora no eran cuentos lejanos, sino una realidad inminente. «Si esperamos a que lleguen, ya será tarde», afirmó con firmeza. «Debemos prepararnos, organizarnos, conocer sus movimientos». Sus palabras generaron murmullos. No todos estaban convencidos, aunque algunos encontraron en él un atisbo de esperanza. Esa misma noche, el mar dejó de ser un aliado silencioso para convertirse en escenario de tragedia. Una embarcación mercante fue interceptada. Los gritos, el choque de armas y el fuego iluminaron la oscuridad. Los piratas actuaron con precisión brutal. En cuestión de minutos, el barco quedó a su merced. La noticia llegó al puerto al amanecer. Los sobrevivientes, pocos y heridos, narraron lo ocurrido con voces temblorosas. El horror se hizo tangible. Don Álvaro comprendió entonces que la situación había cambiado. Ya no se trataba de rumores ni de amenazas lejanas. Era una guerra que apenas comenzaba. Martín, por su parte, tomó una decisión que marcaría su destino. Reunió a un pequeño grupo de hombres dispuestos a vigilar la costa. No eran soldados, tampoco expertos en combate, aunque poseían algo fundamental: la voluntad de proteger su hogar. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió tenso. Cada barco en el horizonte generaba sospecha, cada sombra parecía esconder peligro. La vida cotidiana comenzó a transformarse bajo el peso del miedo. En alta mar, el capitán pirata sonreía con satisfacción. Sus primeros golpes habían sido exitosos. Sabía que el terror era su mejor aliado.
Una población asustada era más fácil de dominar. Pronto iremos por el puerto principal, anunció a su tripulación. Allí encontraremos lo que buscamos. Sus hombres celebraron la promesa de botín. El plan avanzaba. En la villa, la calma se había roto definitivamente. Los habitantes comprendían que estaban al borde de algo mucho más grande que ellos mismos. El golfo, testigo silencioso, guardaba el eco de lo que estaba por venir. El enfrentamiento entre los defensores de la costa y los piratas apenas comenzaba. El temor que había comenzado como un rumor difuso se convirtió en certeza palpable. El Golfo ya no era solo un escenario distante de peligros, sino una frontera viva entre la seguridad y la amenaza. La noticia del ataque a la embarcación mercante había corrido como pólvora, y cada rincón del puerto vibraba con una inquietud que nadie podía disimular. Martín no había perdido el tiempo. Desde aquella reunión en la que había alzado la voz, su determinación lo llevó a organizar turnos de vigilancia con los pocos hombres que aceptaron acompañarlo. Pescadores, jornaleros y algunos comerciantes dejaron de lado sus labores habituales para sumarse a una defensa improvisada. No eran soldados, aunque la urgencia los empujaba a actuar como tales. No podemos permitir que desembarquen sin resistencia, repetía Martín. Si toman el puerto, lo perderemos todo. Don Álvaro, con su experiencia y prudencia, observaba cada movimiento con atención. Aunque admiraba el valor del joven, sabía que enfrentarse a piratas experimentados no sería tarea sencilla. El valor es importante, le dijo en una ocasión, aunque también lo es la estrategia. No basta con querer luchar. Mientras tanto, en alta mar, el capitán pirata afinaba los detalles de su siguiente golpe. Su embarcación avanzaba con sigilo durante la noche, evitando rutas habituales para no ser detectada. Había estudiado la costa, identificado los puntos vulnerables y calculado el momento preciso para atacar. Entraremos antes del amanecer, ordenó. Cuando aún estén desprevenidos. Sus hombres preparaban armas, afilaban cuchillos y revisaban pólvora con una disciplina inquietante. Para ellos, aquello no era más que otro asalto, una oportunidad de enriquecerse a costa del miedo ajeno. La noche previa al ataque fue particularmente tensa en la villa. El viento soplaba con fuerza, como si el propio mar intentara advertir lo que se avecinaba. Martín y su grupo permanecían atentos, recorriendo la costa con antorchas que apenas lograban vencer la oscuridad. Fue cerca del alba cuando lo vieron. Una sombra en el horizonte, apenas perceptible al principio, comenzó a tomar forma. La silueta de un barco avanzaba con decisión hacia el puerto. No había duda. «Son ellos», gritó uno de los vigilantes. El aviso corrió rápidamente. Campanas improvisadas comenzaron a sonar, despertando a los habitantes. El caos se apoderó del lugar en cuestión de minutos. Mujeres y niños buscaban refugio, mientras los hombres se armaban con lo que tenían a la mano. Martín reunió a su grupo en la orilla. «Aquí resistiremos», dijo con firmeza. «No daremos un paso atrás». El barco pirata no tardó en acercarse lo suficiente como para revelar su intención. Pequeñas embarcaciones comenzaron a descender, cargadas de hombres armados que remaban con rapidez hacia la costa. El choque fue inevitable. Los primeros enfrentamientos fueron desordenados. Los habitantes, movidos por la desesperación, intentaban contener el avance de los piratas. El ruido de los disparos y el choque de acero llenaron el aire, mezclándose con gritos de dolor y órdenes confusas. Martín se lanzó al combate con una valentía que sorprendió incluso a sus compañeros. Su falta de experiencia era compensada por su determinación. Logró contener a uno de los atacantes, obligándolo a retroceder, aunque pronto se vio rodeado por la superioridad numérica del enemigo. Don Álvaro, desde una posición más resguardada, coordinaba a quienes no podían combatir directamente.
Ayudaba a evacuar heridos y organizaba la retirada de quienes corrían mayor peligro. «No se expongan inútilmente», gritaba. «Protejan a sus familias». A pesar del esfuerzo, la diferencia entre ambos bandos era evidente. Los piratas actuaban con coordinación, avanzando paso a paso, asegurando terreno. Su objetivo no era solo robar, sino imponer terror. Las primeras casas cercanas al puerto comenzaron a ser saqueadas. Puertas derribadas, pertenencias arrastradas, todo ocurría con una rapidez brutal. El fuego no tardó en aparecer, alimentando el caos. Martín comprendió entonces que resistir en la orilla era insostenible. «Retirada», ordenó, con voz cargada de frustración. «Reagrúpense en el centro del pueblo». Sus hombres dudaron un instante, aunque la realidad los obligó a obedecer. Retrocedieron lentamente, cubriéndose unos a otros, intentando evitar una derrota total. El capitán pirata, observando desde su embarcación principal, sonrió al ver el avance de sus hombres. «Tal como esperaba», murmuró. «No están preparados». El ataque continuó durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente los piratas comenzaron a retirarse, llevaban consigo un botín considerable. Habían dejado tras de sí destrucción, heridos y un miedo aún más profundo. El silencio que siguió fue devastador. El puerto, antes lleno de vida, mostraba ahora las huellas del asalto. Casas dañadas, humo en el aire y rostros marcados por la desesperación. Los sobrevivientes se reunían lentamente, intentando comprender lo ocurrido. Martín, exhausto y herido, observaba el resultado con una mezcla de rabia e impotencia. «Esto no puede repetirse», dijo en voz baja. Don Álvaro se acercó a él. «No será el último ataque», respondió con gravedad. «Y la próxima vez, vendrán con más fuerza». Aquella jornada marcó un punto de quiebre. La comunidad había enfrentado por primera vez la violencia directa de los piratas, y había quedado claro que la amenaza era mayor de lo que habían imaginado. El Golfo guardaba aún más peligros, y la lucha apenas comenzaba. El amanecer posterior al ataque no trajo consuelo, sino una claridad dolorosa. La luz del sol reveló con crudeza las heridas del puerto. Las casas ennegrecidas por el humo, los restos de embarcaciones dañadas y los rostros agotados de los sobrevivientes componían un escenario desolador. El silencio que dominaba el lugar no era de paz, sino de incertidumbre. Martín caminaba entre los escombros con paso lento. Cada rincón le recordaba la impotencia que había sentido durante el enfrentamiento. Había luchado con todo lo que tenía, y aún así, el resultado había sido una derrota evidente. A su alrededor, los hombres que lo habían seguido evitaban cruzar miradas, como si compartir el fracaso fuera demasiado pesado. Don Álvaro, en cambio, mantenía la compostura. Su experiencia le permitía entender que el dolor inmediato no debía paralizar las decisiones futuras. Mientras supervisaba la atención a los heridos, analizaba con atención cada detalle del ataque. «No fue un acto improvisado», comentó en voz baja. «Sabían exactamente dónde golpear». Martín asintió. También lo había notado. Los piratas no habían actuado al azar, habían identificado puntos clave, rutas de acceso, zonas vulnerables. «Entonces volverán», respondió el joven. «Y estarán mejor preparados». La idea se extendió rápidamente entre los habitantes. Algunos comenzaron a hablar de abandonar el lugar. Otros insistían en reforzar la defensa. La comunidad, ya debilitada, se enfrentaba ahora a una decisión que definiría su destino. El alcalde convocó nuevamente a una reunión. Esta vez, el ambiente era más tenso, más urgente. No había espacio para dudas ingenuas. «Debemos decidir», dijo con voz firme. «O resistimos con todo lo que tenemos, o evacuamos antes de que sea demasiado tarde». Las opiniones se dividieron de inmediato.
Un grupo consideraba que marcharse era la única opción sensata. Permanecer significaba arriesgarlo todo ante un enemigo claramente superior. Otro grupo, encabezado por Martín, defendía la idea de resistir. Si abandonamos el puerto, lo perderemos para siempre, afirmó. No podemos ceder sin luchar. Don Álvaro intervino con cautela. Resistir no implica lanzarse sin estrategia, señaló. Necesitamos organización, información y apoyo externo. Aquella última idea cambió el rumbo de la conversación. Solicitar ayuda significaba reconocer la incapacidad de enfrentar solos la amenaza, aunque también habría una posibilidad real de defensa. ¿A quién recurriríamos?, preguntó uno de los presentes. A las autoridades militares, respondió don Álvaro. A quienes tengan experiencia combatiendo en el mar. El plan comenzó a tomar forma. Se enviaría un mensajero a la ciudad más cercana con presencia militar. El viaje sería peligroso, aunque necesario. La esperanza de recibir apoyo se convirtió en el eje de la estrategia. Martín se ofreció de inmediato. Yo iré. Don Álvaro negó con la cabeza. Tu lugar está aquí, dijo con firmeza. Eres necesario para organizar la defensa. Tras un breve debate, se eligió a un jinete experimentado que conocía bien los caminos interiores. Partió al anochecer, llevando consigo la urgencia de todo un pueblo. Mientras tanto, la villa comenzaba a transformarse. Se levantaron barricadas improvisadas, se reforzaron accesos y se establecieron turnos de vigilancia más estrictos. La experiencia del ataque anterior había dejado lecciones valiosas. Martín se dedicó a entrenar a los hombres disponibles. Les enseñaba a coordinar movimientos, a mantenerse unidos, a no ceder al pánico. Aunque seguían siendo inexpertos, comenzaban a actuar con mayor disciplina. No luchamos solo por nosotros, les decía. Luchamos por nuestras familias. El cambio en la actitud era evidente. El miedo seguía presente, aunque ahora convivía con una determinación creciente. En alta mar, el capitán pirata evaluaba los resultados de su incursión. El botín había sido considerable, aunque lo que más le interesaba era el efecto causado. Ahora saben que podemos llegar cuando queramos, comentó a su segundo al mando. ¿Atacaremos de nuevo pronto? El capitán guardó silencio unos segundos antes de responder. No de inmediato. Dejaremos que el miedo crezca. Cuando regresemos, estarán más débiles. Su estrategia se basaba en el desgaste psicológico. Sabía que una comunidad atemorizada podía colapsar sin necesidad de un enfrentamiento prolongado. De regreso en la villa, los días transcurrían con una mezcla de tensión y espera. Cada noche parecía más larga que la anterior. Cada sonido del mar generaba alerta. Martín, agotado, apenas dormía. Su mente repasaba una y otra vez el enfrentamiento, buscando errores, imaginando alternativas. Una noche, mientras recorría la costa, encontró a don Álvaro observando el horizonte. ¿Cree que volverán pronto?, preguntó. Sí, respondió el hombre mayor sin dudar. Y debemos estar listos. El joven apretó los puños. Esta vez será diferente. Don Álvaro lo miró con atención. Eso depende de lo que hagamos ahora. El destino del puerto ya no estaba únicamente en manos del azar o del enemigo. Las decisiones que tomaran en esos días definirían su futuro. A lo lejos, el golfo permanecía en calma, como si ocultara sus verdaderas intenciones. La siguiente confrontación se acercaba, inevitable. Los días transcurrían con una lentitud desesperante. En la villa, cada jornada parecía suspendida en una tensión constante, como si el tiempo mismo aguardara el regreso de los piratas. El mar, que antes ofrecía sustento y calma, se había convertido en un horizonte vigilado con recelo.
Martín había asumido su papel con una seriedad que lo transformaba. Ya no era solo el joven impulsivo que proponía resistencia, ahora se movía con una disciplina marcada por la experiencia reciente. Supervisaba la construcción de defensas, organizaba patrullas y asignaba responsabilidades con una precisión que comenzaba a inspirar confianza. Las barricadas se extendían en puntos estratégicos del puerto. Se habían reforzado accesos con maderas, barriles y todo aquello que pudiera dificultar un nuevo desembarco. Las embarcaciones que quedaban útiles fueron resguardadas o escondidas en zonas menos visibles, con la intención de evitar que cayeran nuevamente en manos enemigas. Don Álvaro, por su parte, mantenía una labor distinta aunque igualmente crucial. Se encargaba de coordinar recursos, distribuir alimentos y asegurar que la población civil estuviera lo más protegida posible. Comprendía que una defensa no solo dependía de las armas, sino también de la estabilidad interna. Una comunidad desorganizada se derrumba antes de que llegue el enemigo, repetía con frecuencia. El mensajero enviado en busca de ayuda aún no regresaba. La incertidumbre sobre su destino se sumaba a la presión creciente. Algunos comenzaban a dudar de que la ayuda llegara a tiempo, o incluso de que llegara. Quizá fue interceptado, murmuraban algunos. Quizá nadie vendrá. Esas ideas se propagaban como una enfermedad silenciosa. Martín luchaba por contenerlas. No podemos depender solo de eso, decía. Actuaremos como si estuviéramos solos. Mientras tanto, en alta mar, la calma también ocultaba movimiento. El capitán pirata había reunido nuevamente a su tripulación. Su siguiente ataque no sería como el anterior. Esta vez, buscaba un control más completo, una incursión que dejara al puerto incapaz de recuperarse. Entraremos con más hombres, ordenó. Y no nos retiraremos tan rápido. Su plan era claro: asegurar posiciones clave, controlar el puerto y convertirlo en un punto estratégico para futuras operaciones. La ambición iba más allá del saqueo inmediato. La preparación de los piratas contrastaba con la improvisación de la villa, aunque esa diferencia comenzaba a acortarse gracias al esfuerzo constante de Martín y sus hombres. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, un vigía lanzó la señal que todos temían. Velas en el mar. El anuncio se extendió como un relámpago. Los habitantes dejaron lo que estaban haciendo. Los hombres tomaron sus posiciones. Las familias buscaron refugio en los puntos acordados. Martín corrió hacia la costa. Allí, en la distancia, varias embarcaciones se perfilaban contra la luz del atardecer. No había duda. Habían regresado. Esta vez son más, dijo uno de los hombres, con voz tensa. Martín respiró hondo. Entonces tendremos que ser más firmes. Don Álvaro se acercó, observando con detenimiento. Recuerda, le dijo, mantén la organización. No permitas que el miedo rompa las filas. La noche cayó lentamente, envolviendo la escena en una oscuridad inquietante. A diferencia del ataque anterior, los piratas no se acercaron de inmediato. Permanecieron a cierta distancia, como si estudiaran el terreno. Esa espera aumentaba la presión. ¿Por qué no atacan?, preguntó uno de los vigilantes. Porque quieren que nos desgastemos, respondió Martín. No caigan en su juego. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Nadie dormía. Cada sonido del agua parecía anunciar el inicio del asalto. Finalmente, en la madrugada, el movimiento comenzó. Las pequeñas embarcaciones descendieron nuevamente desde los barcos principales. Esta vez, eran más numerosas. Sus remos cortaban el agua con ritmo constante, avanzando hacia la costa con una determinación inquebrantable. A sus puestos, ordenó Martín. Los defensores se alinearon detrás de las barricadas.
Las antorchas iluminaban rostros tensos, manos firmes sujetando armas improvisadas. El primer contacto fue más organizado que en el ataque anterior. Los hombres de Martín resistieron el avance inicial, utilizando las defensas construidas. Algunos piratas cayeron al intentar superar los obstáculos, lo que generó un breve impulso de confianza. «Así se hace», gritó uno de los defensores. Aunque la ventaja fue momentánea. Los piratas, lejos de desorganizarse, adaptaron su estrategia. Comenzaron a rodear ciertos puntos, buscando debilidades en la línea defensiva. Su experiencia se hacía evidente en cada movimiento. Martín corría de un lado a otro, reforzando posiciones, dando órdenes, intentando mantener la cohesión. «No se separen», insistía. «Mantengan la línea». El combate se intensificó rápidamente. El ruido de las armas, los gritos y el choque constante creaban un ambiente ensordecedor. El puerto entero parecía temblar bajo la presión del enfrentamiento. Don Álvaro continuaba apoyando desde la retaguardia, coordinando la evacuación de heridos y asegurando que los civiles permanecieran protegidos. A pesar del esfuerzo, la batalla estaba lejos de resolverse. Los piratas avanzaban lentamente, aunque con firmeza. Martín, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación, comprendió que aquel enfrentamiento definiría el destino del puerto. No habría una tercera oportunidad. El golfo, testigo eterno, reflejaba las llamas y el acero en su superficie oscura, mientras el combate alcanzaba su punto más crítico. El combate había alcanzado un punto en el que cada instante parecía definitivo. La línea de defensa de la villa, sostenida con esfuerzo y determinación, comenzaba a ceder bajo la presión constante de los piratas. Las barricadas, que en un inicio ofrecieron ventaja, mostraban ahora signos de desgaste. La madera crujía, los espacios se abrían y el enemigo avanzaba paso a paso. Martín sentía el peso de la responsabilidad en cada decisión. Su voz, aunque firme, comenzaba a reflejar el cansancio acumulado. Aún así, no dejaba de moverse, de ordenar, de sostener la moral de los hombres que luchaban a su lado. «Resistan», gritaba. «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos». Los defensores respondían con esfuerzo, aunque el agotamiento era evidente. Cada movimiento requería más energía, cada golpe parecía más pesado. Frente a ellos, los piratas mantenían una presión constante, organizados, persistentes. En medio del caos, una explosión de gritos anunció una ruptura en uno de los flancos. Un grupo de piratas logró atravesar una sección debilitada de la barricada, abriendo un paso directo hacia el interior del puerto. «Han entrado», alertó un hombre con desesperación. Martín reaccionó de inmediato. Reunió a varios de sus compañeros y se dirigió hacia el punto de quiebre. Sabía que si no contenían ese avance, todo estaría perdido. El enfrentamiento en esa zona fue brutal. A corta distancia, sin espacio para maniobras, el combate se volvió directo, casi primitivo. Martín luchaba con una intensidad que superaba su propia experiencia. Cada golpe era impulsado por la necesidad de proteger aquello que quedaba en pie. Logró derribar a uno de los atacantes, luego a otro, aunque el número de enemigos parecía no disminuir. A su alrededor, sus compañeros caían o retrocedían, incapaces de sostener la presión. Mientras tanto, en la retaguardia, don Álvaro observaba la situación con creciente preocupación. La ruptura de la línea defensiva confirmaba lo que temía: estaban al límite. «Debemos evacuar», dijo con urgencia a quienes se encontraban cerca. «Si permanecemos, será una masacre». Algunos dudaron. Abandonar el puerto significaba perderlo todo. Aunque quedarse implicaba un riesgo aún mayor. La decisión se propagó con rapidez. Las familias comenzaron a retirarse hacia el interior, siguiendo rutas previamente acordadas.
El movimiento era caótico, aunque necesario. Martín, en pleno combate, percibió el cambio. ¿Qué ocurre?, preguntó entre jadeos. Uno de los hombres le respondió con dificultad. Están evacuando, no podemos sostenerlo más. Por un instante, el joven sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. Había luchado con la convicción de resistir, de proteger su hogar, y ahora debía enfrentar la realidad. Miró a su alrededor. Las llamas comenzaban a extenderse, los piratas avanzaban sin detenerse y sus compañeros retrocedían poco a poco. La decisión llegó con dolor, aunque con claridad. «Retirada», ordenó finalmente. «Protejan la evacuación». El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. No era una rendición cobarde, sino un intento por salvar lo que aún podía salvarse. Los hombres que quedaban en pie comenzaron a retroceder de manera organizada, cubriendo la retirada de los demás. Cada paso era disputado, cada metro ganado por el enemigo representaba una pérdida. El capitán pirata, al ver el repliegue, comprendió que la victoria estaba asegurada. Sus hombres habían logrado romper la defensa y tomar el control del puerto. «Que no quede nada útil», ordenó con frialdad. «Este lugar será nuestro, o de nadie». La destrucción se intensificó. Lo que no podía ser llevado como botín era destruido. El fuego se convirtió en protagonista, consumiendo estructuras, memorias y sueños. A cierta distancia, en un punto elevado del camino hacia el interior, los habitantes observaban el destino de su hogar. El puerto, que había sido centro de su vida, ardía bajo la luz del amanecer. Martín llegó entre los últimos, cubierto de polvo y heridas. Su mirada se fijó en el horizonte en llamas. Don Álvaro se acercó lentamente. «Hicimos lo que pudimos», dijo con voz grave. El joven no respondió de inmediato. Su silencio reflejaba la mezcla de emociones que lo atravesaban: rabia, tristeza, agotamiento. «Volveremos», dijo finalmente, con determinación contenida. «Esto no termina aquí». Don Álvaro asintió. «El mar da y quita», respondió. «Y también ofrece nuevas oportunidades». A pesar de la derrota, algo había cambiado. La comunidad, ahora desplazada, conservaba la voluntad de reconstruir. Habían enfrentado una amenaza mayor y, aunque habían perdido su puerto, no habían perdido su identidad. En la distancia, el Golfo continuaba su vaivén eterno, indiferente al sufrimiento humano. Sus aguas, testigos de la ambición y la lucha, guardaban las historias de quienes se atrevieron a desafiarlo. Los piratas habían ganado aquella batalla, aunque la historia de la villa no terminaba en cenizas. A veces, las derrotas siembran el inicio de una resistencia más profunda. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.